Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación te voy a hablar de 6 enfermedades que son muy parecidas a la enfermedad por hongos en la cabeza, es decir, la tinea capitis. Como sabemos, los hongos cuando afectan a la cabeza pueden generar zonas de pérdida de cabello, las cuales generalmente se encuentran delimitadas por un borde circular y además se va a ver en el interior de la pérdida de cabello como los cabellos terminan siendo una especie de puntos debido a que el cabello se va a recortar en la superficie del cuero cabelludo, pareciéndose unos puntos cuando en realidad son cabellos cortados debido al hongo. Empezaré con la psoriasis en el cuero cabelludo. En esta enfermedad veremos que en el cuero cabelludo hay unas placas con bastante descamación, unas placas enrojecidas, pero lo característico de la psoriasis es que esta descamación es gruesa. Y además estos pacientes suelen cursar con afectación de otras partes de su cuerpo, por ejemplo los codos, las rodillas o las áreas intertriginosas, es decir, aquellas áreas de pliegue. Además también se podría evidenciar en esta enfermedad alteración en la morfología, es decir, en la forma de las uñas, notándose la presencia de depresiones en la uña, decoloración, rompimiento de la uña o la presencia de hiperkeratosis unguial, es decir, un engrosamiento de la uña debajo de la misma. En esta imagen vemos placas eritematosas brillantes, bien delimitadas en la región axilar de este paciente, lesiones que se van a evidenciar en un paciente con psoriasis. No solamente presentarán lesiones en el cuero cabelludo, sino también en otras partes de su cuerpo. Es una forma también para poderla diferenciar de una infección por hongos en la cabeza. La otra enfermedad que se parece mucho a una infección por hongos en el cuero cabelludo sería la enfermedad la alopecia areata. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que puede afectar tanto a los niños como a los adultos. Es decir, nuestros propios anticuerpos van a afectar el cuero cabelludo, dando lesiones muy similares a una infección por hongos en la cabeza. En esta enfermedad se van a evidenciar la presencia de parches a nivel del cuero cabelludo, los cuales se van a caracterizar por la ausencia de cabello. A menudo estos parches suelen ser circulares. A diferencia de una tiña en la cabeza, es decir, de una infección por hongos en la cabeza, en esta enfermedad no vamos a evidenciar la presencia de escamas. Aquí también se va a evidenciar en el interior de los parches la presencia de pelos cortos que podrían alcanzar hasta 1 milímetro de longitud, lo cual a veces da la apariencia o la similitud a los pelos cortos que se van a ver en la tiña de la cabeza. Como ven en la imagen, la caída del cabello da la apariencia de una mancha circunscrita. A comparación de una infección por hongos en la cabeza, esta no va a presentar descamación ni inflamación. Aprovecho un ratito para invitarte a que te suscribas a mi canal y si te está gustando este video pues le des me gusta y lo puedas compartir con tus amigos o familiares. Otra enfermedad que es muy parecida a la infección por hongos en la cabeza es la presencia de la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo. En esta afectación se va a evidenciar la presencia de descamación difusa del cuero cabelludo y no de unas solas áreas delimitadas, sino que compromete todo el cuero cabelludo. A menudo vamos a evidenciar que se va a acompañar a esto la presencia de un enrojecimiento del cuero cabelludo y la presencia de prurito o comezón. En este tipo de dermatitis generalmente no se va a evidenciar la presencia de alopecia. Aparte, estos pacientes también van a presentar afectación de otras partes de su cuerpo, por ejemplo las cejas, los pliegues nasolabiales y las zonas intertriginosas, es decir, zonas de pliegue. Esta enfermedad, la dermatitis seborreica, puede afectar tanto a bebés, a niños como a adultos. Y para terminar, les voy a hablar de la forma más agravada de tiña o infección por hongos en la cabeza, el denominado querión, como están viendo en la imagen que les estoy mostrando. Hay 3 enfermedades que son muy similares a esta y las cuales les voy a empezar a detallar a continuación para que puedan evidenciar y puedan ver las diferencias entre un querión por hongos y estas enfermedades que suelen asimilarse a esta afectación.
No te olvides darle me gusta al video, lo cual me permite llegar a más personas y también me estimula a hacer más videos para que te puedas instruir y puedas estar al tanto de las enfermedades que podrían afectarte a ti o a las personas que amas. Entre estas enfermedades que se parecen al Kerion, vamos a tener, por ejemplo, la foliculitis bacteriana. Esta enfermedad se suele asemejar mucho al Kerion en su fase supurativa, es decir, cuando está empezando a producir pus. Y podríamos diferenciar esta enfermedad del Kerion en que cuando se realice una toma de muestra de las lesiones y se haga una tinción de Graham, se puede evidenciar las bacterias. Lo cual no pasará lo mismo en el caso se tome una muestra de la lesión producida en el Kerion, ya que en este caso evidenciaríamos la presencia de hongos. Otra enfermedad que podría asemejarse a un Kerion, que como ya les expliqué, es la forma, digamos, más agravada de lo que sería una infección del cuero cabelludo por hongos, sería la presencia de la foliculitis decalvante. La foliculitis decalvante es una forma poco común de lo que llamamos alopecia cicatricial, en la cual se va a evidenciar varias áreas de alopecia en el cuero cabelludo con la presencia de pústulas. Y lo curioso en esta afectación es que no vamos a evidenciar los puntos de los folículos pilosos, porque se trata de una alopecia cicatricial. Los pelos en penacho, que es la evidencia de múltiples pelos que salen de un folículo, sería una característica especial de esta enfermedad. A diferencia de la infección por hongos en la cabeza, la foliculitis decalvante es una afectación que se da exclusivamente en los adultos. Y para hacer un diagnóstico definitivo y diferenciarla por una infección por hongos en la cabeza, el único método sería la toma de una biopsia. Y por último, para terminar este video, antes te hago recordar que le des me gusta, te suscribas y lo compartas. Y de esta forma pues llegamos a más personas y el canal sigue creciendo. Por último tendremos la celulitis disecante. Esta también es una forma de alopecia cicatricial, la cual se va a caracterizar por la formación de folículos con presencia de pústulas, presencia de pápulas, nódulos fluctuantes, que también podrían conllevar a la formación de abscesos a nivel del cuero cabelludo. Los hombres jóvenes de raza negra suelen ser el tipo de población que más se encuentra afectada por esta enfermedad. Y de forma similar al caso anterior, esta se va a diagnosticar con una biopsia de cuero cabelludo. Y como yapa, otra enfermedad que podría asemejarse a una infección por hongos en la cabeza sería la presencia de pediculosis en la cabeza. Si quieres ver más sobre la pediculosis, te invito a que hagas clic en el enlace que se encuentra arriba de mí. Gracias a todos por ver este video. Muchas gracias a aquellas personas que dejan su comentario y a aquellas personas que me contactan para recibir una consulta a través de WhatsApp. Siempre estaré dispuesto a poderles contestar. Gracias a todos y hasta un próximo video.